nos entregue su palabra en estos minutos. Oremos a Él. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar en este lugar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por las familias que has reunido en este lugar. Reconocemos que solamente tú eres el Señor, y por eso, Señor, queremos pedirte que nos entregues tu palabra, a la vez que te pedimos que tengas misericordia de estas peticiones de oración que han sido enviadas hasta este púlpito. Señor amado, aquieta nuestros sentidos, habla nuestra conciencia, para que todos así podamos recibir de tu palabra. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, rápidamente en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Y vamos a leer del capítulo número 1 los versículos del 9 al 13. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo, hermanos, que continuamente ataca mordazmente la identidad de nuestros hijos. Nuestros hijos luchan constantemente contra el acoso y el bullying en sus escuelas o vecindarios. Y en realidad, detrás de cada una de esas burlas y ese asedio, hay una lucha por deslegitimar el valor de nuestros hijos y reducirlos a su mínima expresión. El deseo de muchos de nuestros hijos por ser aceptados y reconocidos los lleva incluso a humillarse e incluso a exponerse a grandes peligros con tal de ser aceptados o reconocidos entre otros muchachos. Por eso es que usted habrá notado que hay ciertos concursos en la red que tratan la manera de exponer a nuestros muchachos a una zona de mucho peligro. Incluso se ha grabado suicidios transmitidos a través de las redes sociales con tal de ganar algún tipo de aceptación. A nuestras hijas se les impone una idea mentirosa que para alcanzar su valor como mujeres necesitan llenar un estereotipo de belleza. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la mal llamada música que denigra a su nivel más bajo para hacerles creer que para lo único que sirve una mujer es para complacer los bajos instintos sexuales de un hombre en la cama de un motel? Nuestros hijos, hermanos, se enfrentan un acoso constante que incluso ahora hay una agenda articulada para que ellos desprecien incluso su masculinidad frente a lo que se conoce como la ideología de género. Toda esta atmósfera tóxica y nociva nos lleva siempre al mismo punto, y es que vivimos frente a una sociedad que está tratando la manera de destruir la identidad de nuestros hijos, de despreciar su identidad. Estamos claros que allá en el mundo, la música, la mal llamada música, sus compañeros en la escuela, sus compañeros o vecinos en la comunidad van a tratar la manera de despreciar la identidad de nuestros hijos, de herir la identidad de nuestros hijos. Pero en realidad, hermanos, a no ser que nosotros como padres tomemos en serio
la responsabilidad de sanar esa identidad, vamos a exponer a nuestros hijos a un enorme peligro. En realidad no son las cosas que les damos a nuestros hijos los que van a definir su identidad. No es el tiempo el que se va a encargar de definir su identidad. Uno dice, no, con el tiempo mi hijo va a ir creciendo y va tomando su propia identidad y nadie lo va a lastimar. No es el tiempo, mi estimado padre o madre de familia, el que va a sanar la identidad de su hijo. En realidad, solamente son nuestras palabras y nuestras acciones los que se van a encargar de formar en ellos una identidad saludable. Y esto es así que aún en estas palabras que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, nos demuestran esta verdad. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios y sabemos que es Dios. Pero aún el mismo Señor Jesús, a la edad de 30 años, tenía la necesidad inherente de ser afirmado por su Padre. Por eso es que al momento de ser bautizado en agua, una voz del cielo, era la voz del Padre, le dijo: tú eres mi Hijo amado. Vea lo que el Padre le dijo al Señor Jesús: tú eres mi Hijo amado. ¿Y por qué estas palabras eran tan determinantes para la vida del Señor? ¿Por qué estas palabras eran tan fundamentales en la identidad de Jesús? Porque Jesús tuvo que luchar con el asedio, el acoso y el ataque hacia su identidad en muchas etapas de su vida, incluso antes de nacer. Usted sabe que cuando María finalmente quedó embarazada, la Biblia dice que José quiso divorciarse en secreto de ella, pues no quería exponerla a la vergüenza pública. ¿Sabe usted lo que significa para un niño saber que su padre o su madre no quieren reconocerlo? ¿Saben, hermanos y hermanas, la tensión y el estrés constante que envuelven la condición de un niño que se siente a sí mismo desamparado con muchas preguntas? La ausencia de uno de nosotros como padres puede lastimar, puede herir la identidad de nuestros hijos. Y por eso es que el mismo Dios tuvo que mostrarse o enviarle un mensaje a José contundente para que no abandonase a este hijo que recibiría en adopción. Pero no solamente Jesús tuvo que luchar, incluso en un primer momento, con el abandono de quien sería su padre adoptivo, sino que Jesús tuvo que enfrentar aún, hermanos y hermanas, durante su ministerio, un desprecio por la condición económica que tenía su familia. Mientras Jesús realizaba su ministerio, la gente decía: ¿que no es este acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son acaso sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pero note con qué desprecio hablaban de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no se lastima la identidad de nuestros hijos cuando por la condición social, cuando por la condición económica, cuando por el lugar donde viven son marginados o son despreciados? Incluso cuando Jesús, hermanos, estaba desarrollando su ministerio, las personas comenzaron a hablar de él diciendo: este es un glotón, este es un borracho, este es un amigo de recaudadores de impuestos y amigo de pecadores. Incluso las personas que gozaban de más alto prestigio en su época, los religiosos, comenzaron a decir: ¿no es este acaso, no estará endemoniado? ¿No estará un loco el que está hablando? Pero vea cómo durante todo el ministerio de Jesús, Jesús tuvo que luchar con personas que intentaron destruir su identidad. Pero ¿por qué entonces fue tan necesario
que Jesús fuera reafirmado en su identidad cuando el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado. Porque inmediatamente después de esas palabras, en el desierto, Satanás iba a cuestionar su identidad. Cuando el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, eso habla, hermanos y hermanas, de que sin importar la condición en la que Jesús se encontrara, Jesús seguía siendo el Hijo del Padre. Nosotros también necesitamos entender que nuestros hijos, sin importar dónde se encuentren, seguirán siendo nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan saber que sin importar si están casados o aún viven con nosotros, sin importar que han alcanzado el éxito en la vida o han fracasado, ellos necesitan saber y entender que siguen siendo nuestros hijos. Pero lo más importante no es simplemente decir que él o ella es mi hijo o mi hija, sino que es mi hijo y es muy amado. Porque lo que definió la relación, la identidad de Jesús con el Padre fue la base del amor. Amados hermanos, en muchas ocasiones nuestros hijos tendrán tantos éxitos que nos vamos a sentir orgullosos de ellos. Pero la pregunta va a ser: ¿cuál va a ser nuestro trato o nuestra relación cuando nuestros hijos se sientan fracasados o hayan tropezado en el camino? ¿Seguirán siendo ellos nuestros hijos y muy amados? Esa pregunta es importante porque vivimos en un mundo que condiciona la aceptación de ellos. Si tú haces esto, perteneces al grupo. Si haces aquello, vas a ser de los nuestros. Y nuestros hijos están en una frenética lucha por ser aceptados o ser reconocidos en medio de ese grupo. Pero acá, hermanos y hermanas, es donde nosotros no podemos condicionar nuestra aceptación hacia ellos, porque vivimos en un mundo abusivo, excluyente, donde se les va a amar si hacen lo que el mundo espera, se les va a reconocer y se les va a aplaudir si ellos, hermanos y hermanas, hacen lo que ellos necesitan hacer para ser reconocidos o aceptados. Pero en ese mundo excluyente, en ese mundo, hermanos, que aleja a las personas de las victorias o los fracasos y los excluye al punto de denigrarlos o marginarlos, la pregunta es si nosotros también vamos a condicionar nuestra aceptación y nuestra afirmación hacia ellos. Jesús, hermanos, tuvo que enfrentar entonces el desierto. Ese desierto donde finalmente iba a ser probada la identidad de Jesús, donde las palabras del Padre le iban a dar el éxito a Jesús o el fracaso. Usted conoce la historia. Después de que el Padre le dijera a Jesús: tú eres mi Hijo amado, el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto, donde nadie iba a estar con él y donde lo único que Jesús tendría sería la palabra del Padre: soy el Hijo amado de Dios. Pero es precisamente eso lo que Satanás va a comenzar a cuestionar en Jesús. Quiero decirle algo: hay etapas en la vida de nuestros hijos que nosotros no vamos a poder acompañarles. Habrán momentos y circunstancias donde vamos a querer protegerlos, pero no vamos a poder. Ellos van a estar solos en su desierto. Ellos van a estar solos en el desierto de la escuela, el bachillerato, la universidad. Ellos van a estar solos en el desierto de un nuevo hogar, de una relación de matrimonio. Y quiera Dios que nuestros hijos encuentren personas que les valoren, que les dignifiquen. Pero me temo, mis estimados hermanos, que en medio de esa soledad nuestros hijos se van a encontrar con personas, con diablos y diablas,
que van a cuestionar la identidad de nuestros hijos. Van a encontrarse con personas que van a tratar la manera de humillarlos, de desvalorizarlos por su condición económica, por su color de piel, por su sobrepeso, o porque no tienen mucho peso, o porque no están bajo los estándares de belleza que el mundo establece como únicos y auténticos. Nuestros hijos se van a enfrentar en sus desiertos, y lo que va a ser fundamental es si nuestra afirmación y nuestra aceptación tuvo la consistencia para que ellos no sucumban en sus desiertos. Por eso es que el diablo le dijo a Jesús: Jesús, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, demuéstrate, Jesús, que lo eres. Nuestros hijos también se van a encontrar en sus desiertos. Si sos hombre, acostate con esta. Si sos hombre, tomate un trago. Si sos hombre, toma un poco de cannabis o marihuana. Si sos mujer, da tu virginidad, dale tu prueba de amor a este hombre. Y todo, hermanos y hermanas, será una ruta por tratar la manera de lastimar su identidad. Así como Jesús tuvo que enfrentarse con el maligno que cuestionaba su identidad. Si eres el Hijo de Dios, Satanás estaba poniendo en tela de duda las palabras que el Padre le había dicho en su bautismo. Si eres el Hijo de Dios, vea lo que hizo el diablo. Uno se sorprende cuando ve videos de muchachos que le dicen: a ver, para ser reconocido o aceptado, o incluso para ganar dinero, haz una locura. Camina, por ejemplo, en el 8º piso de un edificio y hace equilibrio, exponiendo y arriesgando su vida. Usted sabe que en la red hay muchas locuras que se le ofrecen a nuestros hijos para que los hagan. Pero no crea que esto es nuevo. ¿Sabe quién inventó ese tipo de cosas? Satanás. Porque dice la Biblia: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, Jesús. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Vas a tener la aceptación, la admiración de tu sociedad. Usted sabe, ¿verdad?, que en las redes sociales el reto es a ver quién toma 20 cervezas y después conduce una motocicleta. Y hay varios que dicen: vamos, tú puedes. Y el hijo se siente acosado frente a esa lucha de querer legitimar su identidad. Si eres una gran mujer, ten 7 relaciones sexuales esta noche con diferentes compañeros. Vamos, no seas cobarde, no seas miedosa. Pero es Satanás detrás de esas voces que le están diciendo: si eres una mujer, si eres hermosa, haz esto o haz aquello. Es el diablo detrás de esas voces. Pero ¿sabe lo que le va a permitir a nuestros hijos poder sobreponerse a ese tipo de cosas? Es nuestra afirmación, es nuestra identidad. Nuestros hijos o nuestras hijas no necesitan probar lo que valen. Nuestros hijos y nuestras hijas no necesitan demostrar en un riesgo o en una locura de redes sociales el valor que ellos tienen. Pero Satanás, dice la Biblia, que no se quedó ahí, porque dice que de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Y Satanás va a tratar la manera de destruir la identidad de nuestros hijos de diferentes formas. Y dice que allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. A ver, Jesús, lo que tu padre no te puede dar o no te quiere dar ya, yo te lo voy a dar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos sabemos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso es lo que dice la Escritura.
pero para que sus enemigos sean postrados a sus pies, hermano, ya van más de 2000 años. Entonces Satanás lo que le dijo a Jesús es: mira, Jesús, ahórrate el camino de ir a la cruz, ahórrate el camino de la espera y la paciencia. Lo que tu padre no te quiere dar, ya yo te lo ofrezco rápido. Vea cómo el diablo en el desierto de Jesús está tratando la manera de cuestionar la identidad de él. Lo que le quiero decir a usted, estimado padre y madre de familia, es que nuestros hijos van a tener desiertos donde siempre habrá un diablo, donde siempre habrá una diabla que va a cuestionar su identidad. Y lo que le va a permitir a su hijo sobreponerse a esa tentación, a esa seducción, a ese ataque, a esas palabras hirientes, es la capacidad que usted tenga como padre o madre de familia de afirmar la identidad de su hijo. Esto le da título al mensaje de esta mañana, y es cómo sanar la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo sanar la identidad de nuestros hijos? En primer lugar, estimados hermanos, tenemos que dar por sentado que alguien en algún momento de la vida de nuestros hijos va a intentar herir la identidad de ellos de diferentes formas. No pensemos, por más que protejamos a nuestros hijos, no pensemos que no va a existir alguien, no va a existir un diablo, una diabla que va a tratar la manera de herir la identidad de nuestros hijos. De ahí entonces, hermanos y hermanas, que es mejor la medicina preventiva que la curativa. Si usted, hermanos y hermanas, le está tocando educar solo o sola a su hijo o a su hija, más de alguien lo va a hacer sentir mal por: ¿y tu papá dónde está? ¿Y tu mamá dónde está? Las heridas que van a tratar la manera de lastimar la identidad de nuestros hijos van a venir en forma de comentarios. ¿Y tu papá a qué edad abandonó a tu mamá? Porque vos no te criaste con tu papá, ¿verdad? Y tu mamá te abandonó, ¿verdad? ¿A quién le vas a dar ese regalo del Día de las Madres si tu mamá no vive contigo? Cosas como esas van a intentar herir la identidad de nuestros hijos. Gestos, miradas, comparaciones. Recuerdo que en una ocasión una hermana con mucha tristeza me decía: tengo muy presente la vez en que fui a la casa de mi abuela junto a otros de mis primos, y bien me pude observar cómo mi abuela le daba las mejores porciones de comida a mis otros primos, porque estos eran sus nietos favoritos, en tanto que a nosotros nos marginaba. Incluso en esa fiesta no nos ofreció ni siquiera un vaso con agua. Eso la marcó profundamente a ella y a sus hermanos, al punto que la relación quedó herida y lastimada, porque la abuelita tenía preferencias entre sus nietos. Y la pregunta era hacia el papá, hacia la mamá: ¿por qué mi abuela y mi abuelo nos tratan de esta manera si también tú eres hijo de él o de ella? ¿Sabe por qué? Porque siempre, muchas veces, las heridas hacia la identidad de nuestros hijos va a venir incluso hasta de nuestra misma casa. El problema sería que nosotros, que debemos de cuidar la identidad, seamos, hermanos y hermanas, las que los estamos lastimando con frases hirientes y estemos deformando su personalidad. Cuando usted hace comparaciones entre sus hijos: fulanito de tal, ¿y tú por qué no puedes ser tan inteligente como tu hermana? Fulanito de tal, ¿y tú por qué no eres tan bueno en los deportes como lo es tu hermano? Si usted comienza a hacer comparaciones entre sus hijos, usted está comenzando a herir la identidad de sus hijos. Hermanos y hermanas, no todos vamos a tener el mismo nivel de éxito en la vida, porque algunos tendrán éxito en una cosa y otros no.
Pero muchas veces las comparaciones que podemos hacer entre nuestros hijos puede comenzar a lastimar y a herir su identidad. ¿No me cree? Pregúntele a Jacob. Pregúntele a Jacob, que hizo comparaciones entre sus demás hijos y José. ¿Cuál fue el resultado de ese favoritismo hacia José y del desprecio hacia sus otros hijos? Que lastimó la identidad de 10 de sus hijos, y estos 10 hijos terminaron aborreciendo a su hermano José. Cuando nosotros comparamos, cuando nosotros hacemos comentarios hirientes, hermanos y hermanas, estamos lastimando la identidad de nuestros hijos. Quiero que sepa algo: nuestros hijos tienen un alto nivel de sensibilidad en el corazón, que en la medida que van creciendo, nuestras palabras o los van a afirmar o los van a destruir. Por eso es que para nuestros hijos es importante la aceptación. Si nuestros hijos tienen asegurada la aceptación en nuestro hogar, no van a pretender luchar por la aceptación de un grupo que puede ser nocivo, maligno y tóxico. Si nuestras hijas y nuestros hijos se sienten aceptados en el hogar, ¿usted cree que van a buscar la aceptación de un grupo que los humilla y los denigra? Por eso, hermanos y hermanas, a nuestros hijos hay que amarlos como Dios nos amó a nosotros. Se lo voy a decir nuevamente: a nuestros hijos hay que amarlos como Dios nos amó a nosotros. ¿Y cómo Dios nos amó a nosotros? Con nuestras virtudes y ¿qué más? Y con nuestros defectos. No piense usted que Dios lo amó solamente por sus virtudes. No, lo amó con sus virtudes y lo amó con sus defectos. Entonces aprenda a aceptar a su hijo. Tal vez su hijo no es bueno para los deportes, pero sí es bueno para la matemática. Exalte eso. Tal vez su hijo es bueno para los deportes, pero no es muy bueno para expresarse. Exalte eso. Acepte. Porque aún Jesús, estando a la edad de 30 años, necesitó la afirmación del Padre, que le dijo: tú eres mi hijo amado. En segundo lugar, hermanos, si queremos sanar la identidad de nuestros hijos, oiga lo que le voy a decir: necesitamos ser sanados de nuestras propias heridas del pasado. Nuestros hijos no deben de cargar con un cobro moral que ellos no hicieron y que no deben de pagar. Muchas veces nosotros decimos frases como: es que en mi familia nunca hubo expresiones de amor y por eso yo soy así. Yo no ando con esas cursilerías de decirle a mi hijo varón: hijo, yo te amo, porque a mí nunca me lo dijeron. Pero que a ti no te hayan dicho en tu niñez que te amaban, esa no es responsabilidad que debe de ser cargada o transferida a tus hijos. Muchas veces incluso hasta las madres, hermanos, cometen imprudencias al decir: ay no, Juancito, cada vez que yo te veo solo me recordás a tu tata, que así como era él de negro, así me saliste vos también de negro. Si usted no sana sus heridas del pasado, si usted no sana sus heridas del pasado, usted está propenso a herir la identidad de sus hijos. ¿Sabe qué es una familia disfuncional, hermanos y hermanas? ¿Sabe cuál es una familia disfuncional? Usted puede decir: una familia disfuncional es donde no está papá o donde solo está mamá. Eso es una familia disfuncional. No es cierto. Una familia disfuncional es aquella donde siempre se mantienen abiertas las heridas del pasado. Es donde suelen hacerse comparaciones entre los miembros de la familia. Es aquella donde siempre hay gritos. Es que no pueden hablar si no gritan. Eso es una familia disfuncional. Si tal vez usted está criando sola
como madre a sus hijos, pero no hay gritos, no hay comparaciones, no hay insultos, y donde aprenden a reconocer sus heridas y nos aceptamos los unos a los otros, eso es una familia funcional. Pero una familia disfuncional es aquella incluso donde está papá y mamá, pero se gritan, comparan a los hijos, abren las heridas del pasado. Entonces vea, lo primero, hermanos y hermanas, nuestros hijos necesitan aceptación. Lo segundo, usted necesita sanar sus heridas personales. Y no cargue a sus hijos con deudas que sus hijos no cometieron contra usted. En tercer lugar, hermanos y hermanas, nuestros hijos necesitan ser afirmados, no importa la edad. No importa si son niños pequeños o adolescentes, no importa incluso si ya salieron de nuestra casa, nuestros hijos necesitan ser afirmados. Jesús fue afirmado por el Padre a la edad de 30 años, para luego tener que enfrentar un desierto donde le esperaba un enemigo que iba a cuestionar su identidad. Eso ya lo vimos. El peor error es que nosotros demos por sentado que no, si mi hijo sabe que yo lo amo, no, si mi hija sabe que yo la amo, que yo la estimo y que me siento orgullosa de ella. No es cierto. Si usted no se lo dice, el diablo va a comenzar a cuestionar. Ya ves que ni tu papá ni tu mamá te reconocen lo que estás haciendo. Ya ves que ni tu papá ni tu mamá te dan un aplauso. No importa la edad que sus hijos tengan, pero sus hijos necesitan ser afirmados siempre. ¿Sabe? A diario me topo con personas que tienen ya edad y tienen hasta sus familias, y ellos anhelan el aplauso de su padre. Ellos anhelan la frase: me siento orgulloso de ti, hija, me siento orgulloso de ti, hijo. Pero en muchas ocasiones lo que nuestros hijos escuchan de nosotros es puro reproche. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como menganito? ¿Por qué no eres como sutanito? Nuestros hijos necesitan ser afirmados siempre. Y aun cuando cometen errores y fracasos, nuestros hijos necesitan también esa afirmación. Hijo, te equivocaste, pero aún sigues siendo mi hijo amado, aún sigues siendo mi hija amada. Porque le voy a decir algo: nuestros hijos se van a enfrentar a un desierto donde el mundo va a cuestionar su identidad, su valor como mujeres, su valor como hombres. Entonces, hermanos y hermanas, no dé por sentado. Si hoy tiene a su hijo, dígale, si ya terminó el año escolar, dígale: hijo, yo me siento orgulloso de ti porque pasaste a un año más. Y tal vez su hijo le diga: papá, pero yo no me llevé a ningún lugar en la escuela, pero yo me siento orgulloso de ti porque lo hiciste, lo superaste y saliste adelante. Me siento orgulloso de ti, campeón. Pero ¿cuáles son las frases que muchas veces nuestros hijos oyen de nosotros? Maleta, maceta, tonto, pasmado, inútil. Si usted le dice eso a su hijo, después no se extrañe que el diablo intente destruirlos a ellos cuando estén solos en su desierto. ¿Cuáles son las palabras de afirmación que nosotros les damos a nuestros hijos, amados? Hoy muchos de nuestros hijos necesitan un me siento orgulloso de ti. Hoy nuestros hijos necesitan, nuestras hijas, aun cuando han fracasado, necesitan un abrazo fuerte de nosotros. Díganme si no. ¿Quiénes ya vieron partir a su padre o a su madre, hermanos? ¿Quiénes ya lo fueron a enterrar? Pero díganme si no es verdad que todavía no necesitamos mucho esos abrazos y esos besos. Los que tienen a sus padres allá en los Estados Unidos, díganme si no quisieran un abrazo o un beso de parte de esos hombres o esas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque si aún Jesús a la edad de 30 años necesitó ser afirmado por su Padre, ¿quiénes somos nosotros para privarle a nuestros hijos de esa afirmación? En último lugar, hermanos, con lo cual estoy terminando, cómo sanar la identidad de nuestros hijos.
Nuestros hijos necesitan que nosotros oremos y los bendigamos. No, mis hijos ya saben que yo oro por ellos. Pero ¿saben qué era lo que hacía atractivo el ministerio de Jesús? Era el toque con las manos. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a sus habitaciones y nos hemos puesto de rodillas frente a ellos y hemos puesto nuestras manos y hemos, hermanos y hermanos, confesado en fe: Padre, gracias por mi hijo, por mi hija, porque tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Señor, yo no conozco todo el futuro, pero yo creo que mi hijo, mi hija va a ser de mucha bendición. Mi hijo va a alcanzar lo que yo no alcancé. Tú tienes un propósito grande sobre él. Cuando usted comienza a orar y a bendecir a su generación, usted tiene que entender que nuestro Dios es un Dios generacional. Por eso es que la Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es un Dios generacional. Cuando usted le dice a su hijo: es que eres tan fea que nadie te va a querer, usted está desatando sobre ese hijo maldiciones que Satanás está listo para oír y decir: ok, si su mismo padre está decretando maldiciones sobre él, aquí voy yo, hija. Ya ves, eres fea, horrible, nadie te quiere, ni tu papá te quiere. Y usted sabe que muchos de nuestros hijos, hermanos, luchan con tendencias suicidas, y en muchas ocasiones es por las frases que han escuchado de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Cuando en nuestras oraciones nosotros decimos: Padre, esta niña, esta jovencita va a ser instrumento en tus manos. Señor, yo te pido que por favor tú la bendigas. Satanás sabe que usted está acorazando a sus hijos, incluso a sus nietos, con la preciosa sangre del Hijo de Dios. La Biblia dice que Job todos los días hacía sacrificios por sus hijos. Si nosotros queremos comenzar a sanar las heridas de nuestros hijos, es importante que los comencemos a afirmar. Porque recuerde, si para Jesús fue importante la frase: tú eres mi hijo amado, era porque él sabía que le esperaba un desierto donde se iba a encontrar cara a cara con el maligno. Ahora yo quiero decirle algo. Si tal vez usted tuvo padres ausentes que lo hirieron y lo lastimaron, déjeme decirle que usted también tiene un padre que le ama y le ama por siempre, hermanos y hermanas. Que Dios nos ayude en esta tarea. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que en el lugar donde está se puedan poner en pie. Si hay alguien esta mañana que a lo mejor nunca recibió la afirmación de su padre o de su madre, déjeme decirle que aquí hay un Dios que le dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, y quiero restaurarte, quiero sanar tus heridas. Déjame. Tal vez nos hemos equivocado en nuestra tarea como padres, o tal vez se equivocaron con nosotros, pero permita que Jesús sane sus heridas. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Joven, esta mañana está aquí el Padre para abrazarte, listo para abrazarte. ¿Habrá alguien? No puedo extender mucho este llamado, pero yo sé que el Señor ha tocado muchas vidas.
¿Quieres recibir tu vida a Cristo? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo más bien? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Habrá alguien? Ponte en pie. Tal vez nunca recibiste el aplauso, el me siento orgulloso de ti, de parte de tu Padre, pero tienes un Padre en los cielos que está listo para abrazarte. Tú sigues siendo la niña del Señor, aun cuando tengas 65 años. Tú sigues siendo el niño del Señor, aun cuando tu cabello esté platinado. ¿Hay alguien entonces esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo? Si no lo hay, hermanos, los que son padres, quiero que por favor se pongan en pie y levanten sus manos. Quiero orar por ustedes, los que son padres de familia, abuelos incluso. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí están mis manos. Que mis manos nunca se levanten para herir y lastimar a mis hijos, a mis hijas, pues tu palabra dice que son herencia. Ayuda que de mi boca, Señor, nunca salga una maldición hacia ellos, sino que pueda hablar bendiciones hacia ellos. Pueda, Señor amado, afirmar las bendiciones que tú nos has dado por Jesucristo. Ayúdanos en nuestra tarea como padres, porque tú sabes que aún nosotros tenemos viejas heridas que no hemos sanado. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que de la forma en que tú nos has amado, también nosotros les amemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tiempo se nos va rápido, hermanos. Vamos a orar